Lula Ves, que es nuestra científica, columnista, quien nos acerca a toda esa información, nos evacúa nuestras dudas, hablamos de un montón de cosas súper interesantes. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Lu? Y en el marco del mes del orgullo vamos a arrancar con esta columna hablando del gen gay, el concepto y bueno, todas las controversias que ha habido alrededor de eso. Mega interesante, poco sé al respecto. Gen Está muy bueno. Gay. Gen gay, podría hasta decirse Gen todo gay. junto, gen gay. Gen gay. Queda perfecto. Gen gay, sí. Ahí le aviso a Gastón que estoy por compartir pantalla para arrancar. Ahí, sí, me hace el sonidito. Ahí voy. Ya hecho clic en compartir. Ustedes me avisan. Estamos, tranquila, que ya viene la pantalla compartida de Lula Ves, nuestra científica columnista, que hoy vamos a hablar del gen gay. Gay, el gen gay. ¿Vale hacer preguntas? ¿Le podemos pedir a la gente que ya empiece a hacer sus preguntas al respecto en cuanto empiece la columna? Sí, que pregunten. De allá que sean respondidas, veremos. Claro. Bueno, perfecto. Ahí está acomodando. Ahí Qué tenemos. lindos gráficos. Qué buenos gráficos. Lindos colores. ¿Te está ayudando alguien o esto es producto de la cuarentena que aprendimos a diseñar? No, ojalá que supiese diseñar. Esto me También. los hace Antonio Castiñeira. Un abrazo grande, Antonio. Bueno, ahí tenemos ya el tema del día con Lula Ves, el gen gay. ¿Qué significa esto? Bien, vamos a arrancar. Como todo el tiempo voy a hablar de gen y eso, voy a hacer una rápida introducción solamente para que en su cabeza, cada vez que yo diga gen, se imaginen una figura, así no sea súper abstracto. ¿Les parece? Bien. Te vamos a pedir, por favor, Luz, que te acerque lo más que puedas al micrófono, así te escuchamos más clarito. Bueno, voy a arrancar gritando. Bueno. Ahí vamos, ¿no? Ahí Entonces, está. para hablar bien del tema de gen, solamente quiero recordarles esto, que en todos los seres vivos, la información genética está ubicada y organizada en esta estructura que se llama cromosoma, que tiene una típica forma de X, seguramente lo han visto. Sí. Y en organismos eucariotas como nosotros, eso está adentro del núcleo. Si hacemos una analogía con un ovillo de lana, para que ustedes se imaginen, que agarran la puntita del ovillo de lana y empiezan a estirar, lo que terminamos teniendo finalmente aquí es una molécula de ADN. Bien. ¿Sí? Esa sería la molécula. Y a lo largo de esta doble hélice, porque tiene así dos cadenas, lo que tenemos son los genes. O sea que podremos decir, a los fines de resumir, que un gen es un pequeño fragmento de ADN. Y estos genes, digamos, se expresan, o sea, sería el proceso por el cual la información que está codificada en el ADN es traducida a proteínas. Podemos hacer una analogía pensando, por ejemplo, en una receta de cocina, ¿no es cierto?, que tiene un montón de instrucciones, eso sería el gen. Y la proteína sería la torta, por ejemplo. Y obviamente no todos los genes se expresan al mismo tiempo y en el mismo lugar, sino que existe un mecanismo de control que se ocupa de encender y apagar esos genes. Seguramente la ubican esta mujer, bella. Angelina Jolie, sí. Sí. Obvio. Bueno. ¿Quién no? Ella, no, ¿quién no? Por ejemplo, Angelina Jolie, más o menos por el 2013, ella se sometió a una doble mastectomía y unos años después se hizo extirpar los ovarios y las trompas porque se hizo un estudio genético y encontró que tenía una mutación en un gen que se llama BRCA1, que es un gen supresor de tumores y que controla el proceso de división celular y que garantiza que nuestras células no se descontrolen y se empiecen a dividir como locas. Qué loco. Entonces, si bien ella tenía el gen, ¿no es cierto?, no necesariamente iba a desarrollar un cáncer. Es decir, en el momento en que ella descubre que tenía esa mutación, decide, ante la posibilidad de que le llegue a ocurrir esa enfermedad, evitarla. Y no considero que sea una drástica decisión, y más considerando que, por ejemplo, la madre de Angelina Jolie había muerto de cáncer de mama. Entonces entiendo por ahí la preocupación de esta mujer. O sea que en conclusión, un gen puede estar, pero no necesariamente va a determinar algo. Bien.
¿Estamos? Perfecto. Sí, 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 perfecto. sí, sí, Bien. bien. Quedó claro Y que ahora es un les- gen. Perfecto, gracias. Entonces ahora vamos a hablar de este señor, Tim Hammer, que en el año 1993 publica un artículo científico vinculando genes con la orientación sexual masculina. O sea, él quería ver si ser gay estaba o no codificado en los genes. Bien. Bueno, es un investigador de Estados Unidos. Ahora, cuando uno va a leer el artículo, empieza a encontrar un montón de cosas que resultan bastante llamativas, como por ejemplo justificar el estudio, o sea, decir que su estudio era importante, alegando de que hay una mayoría de población heterosexual y una minoría homosexual, y que por lo tanto era importante evaluar la genética. Ujú. Y en ningún momento, por ejemplo, hace referencia a lo que hoy conocemos como la heteronormatividad. ¿Sí? Si bien la heteronorma no estaba en el léxico por esos años, pero es del 91, creo, ya desde el 80 se venía hablando de una heterosexualidad obligatoria. Y si nos ponemos a pensar, como que hasta la fecha todavía está impuesto como norma general en la sociedad, desde distintos ámbitos, la parte religiosa, la educación, la mirada biologicista que hacemos sobre las cosas. Así que bueno, el otro dato que me hacía bastante ruido es la manera en la que constituye la muestra, es decir, los sujetos que iban a participar de este estudio. Fueron reclutados, escuchen esto, de una base de datos de una clínica de HIV. Y en ningún momento, el detalle es que en ningún momento en el estudio él trata de establecer una relación del desarrollo del HIV con ser gay, pero yo me cuestionaba en por qué ha ido a buscar ahí a los sujetos que iban a formar parte del estudio, o sea, qué es lo que está queriendo decir. Bien. Esto que voy a decir ahora no dice en ninguna parte del estudio, Sí. pero o estás refiriendo a que solamente los gays tienen HIV o que si tienes HIV sos gay, Claro. básicamente. Bueno, era una creencia muy muy fuerte y que incluso muchos de los que eran portadores en ese momento, en esa época, en diferentes lugares del mundo, no querían decir que tenían SIDA porque iban a pensar, automáticamente los relacionaban con la homosexualidad, entonces tenían Claro. todo como una cuestión de muy aparejado en el tema. Y de hecho sigue pasando un poco, claro, ¿no? No es sí. que una persona con HIV lo manifiesta abiertamente, porque todavía hay un gran estigma alrededor del virus. Sí, sí, es verdad. Así que bueno, por otra parte, otra cosa bastante curiosa es que la muestra, o sea, el número de personas que formaban parte del estudio eran 122, que estadísticamente hablando es un número muy pequeño Muy bajo. para decir que los resultados obtenidos sean representativos de la población. Así que ahí ya no había terminado de leer los 3 párrafos y ya estaba en crisis con el paper este. La otra particularidad era que, o sea, como es un estudio genético, ¿no? Esos 122 reunían en total entre hombres homosexuales y los familiares de estos, a quienes también los sometían al análisis. El análisis en sí consistía de una muestra de sangre, pero también se les hacía una entrevista en la que preguntaban cómo había sido la identificación de género en la infancia, el desarrollo sexual en la adolescencia y el comportamiento sexual siendo adulto. Sí. Y además debían considerar 4 aspectos. Presten atención. Bien. Cómo se autoidentificaban, por quiénes sentían atracción sexual, cuáles eran sus fantasías sexuales y cómo era su comportamiento sexual. Entonces aquí ya empieza a quedar todo más oscuro, porque vos cómo vas a categorizar a una persona Con 4 preguntas. Pero escuchá, ¿y vos por qué sigues leyendo? Lo que más me intriga de todo esto, ¿por qué vos seguías, cómo aguantabas para seguir leyendo este porque paper? les quería contar así toda autorizada, obviamente. Y fíjense, ahí se desarrolla, ¿no? Aquí en esta imagen les muestro lo que se llama escala de Kinsey. Fíjense que va de 0, que sería 100% heterosexual, al 5, que es 100% homosexual, con todas estas
variantes, ¿sí? Por ejemplo, este primero sería predominantemente hetero, incidentalmente homo. Ujú. Y Sí. este sería al revés, predominantemente homosexual e incidentalmente heterosexual. Bien. También voy a dejar de compartir pantalla. Bien. Aviso a Gastón, ahí voy. Bueno, peinate, ¿no? Uy, ¿Eh? me he Te quedado- estoy diciendo No, que te chicos, peine. el pelo es así siempre, Es así. siempre, la humedad, o sea, Eh, esto es así Son los genes, siempre. son los genes. Son mis genes y hay que adaptarse a la genética de cada uno. Totalmente. Bueno, Hijo de- escuchen esto, por Sí, favor, a ver. porque mi nivel de indignación Indignada va está. así como petiendo. Entre las cosas que preguntaban en esta entrevista era el consumo de sustancias y de alcohol, Ujú. un historial de salud mental y cuál era su estado con respecto al HIV. Pero en ninguna parte del estudio realmente llegan a concluir de que estaban buscando una correlación entre el gen gay, comillas, comillas, Sí. y el del consumo del alcohol. Entonces, yo me preguntaba, ¿para qué ha estado indagando estas cuestiones en esas personas? Ujú. O sea, me da a pensar que estos investigadores ya tienen alguna postura o un Claro. prejuicio social. ¿Te parece? Porque la verdad que no hay nada de correlaciones con estos hábitos, digamos. Bien. Y terminan concluyendo que efectivamente existe una región en el cromosoma X, que se llama XQ28, que está vinculado a la homosexualidad en los hombres. Y ellos estaban súper contentos con sus resultados. Ujú. Por una parte porque habían logrado separar lo que es el papel de la herencia de factores ambientales y socioculturales, según ellos, ¿no? Y, atención, obviamente como estaba en un cromosoma X, daba la evidencia de que la homosexualidad se transmitía por el lado materno, ¿no? Cuando no, la culpa, Obvio. Siempre. Por ustedes. supuesto. todos somos las mujeres. Y al final terminan con un párrafo bien pedorro, en donde dicen que ellos consideraban antiético que estos estudios o estos resultados sean utilizados con la intención de modificar la orientación sexual de una persona, ¿no? Dando Perdón, pie perdón. a lo- Te escuché bien con la intención de modificar. No, claro, que nadie use esos resultados con la intención de modificar. Ujú. Que eso es lo que se conoce como eugenesia, que es cuando se usan las leyes biológicas de la herencia con el objetivo de mejorar la especie, ¿no? Que Hitler ya se siente. Tras este trabajo, imagínense todas las cuestiones que se han armado, gran parte de responsabilidad en este quilombo lo tienen los medios de comunicación, así que háganse cargo de cómo van a comunicar cada una de las cosas. Y había un despelote, digamos. Por una parte teníamos madres y padres aliviados, porque bueno, sus hijos habían nacido así, estaba codificado en los genes, culpa de la madre, ¿no? Pero bueno, era genético, no era un problema mental. Ni de la familia, obvio. Claro, a pesar de que en ese momento ya en el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Americana de Psiquiatría, en el 73 ya habían eliminado la homosexualidad como una enfermedad mental, pero la idea era bastante popular. Después los medios de comunicación divulgando cuestiones titulares como pronto el test para Saber. identificar la homosexualidad. Después los grupos antiderechos Ajá. saliendo a decir que ahora las mujeres íbamos a tener más motivos para abortar, porque ahora cada vez que nos quedemos embarazadas íbamos a hacer el test y si de repente teníamos un futuro hijo homosexual, eso iba a ser abortado. Ujú. Así que un montón de cosas peculiares, digamos. Y encima después los repiten al estudio con lesbianas, ¿no? Y no encuentran la misma relación con ese fragmento de género. Y además, estos chismeríos, ¿te acuerdas de la vez pasada? Marito decía que cuente los detalles. Sí. de la otra. Por favor.
les cuento el detalle de este laboratorio. Un becario Ah, ¿cómo? del laboratorio. Un becario del laboratorio. O sea, un joven investigador, ahí, pinche del laboratorio, sale después a comentar de que los resultados que había mostrado este Hammer, en realidad que él había elegido qué resultados mostrar. Imagínense armado la hecatombe, obviamente el chico ha perdido la beca, lo han echado, claramente, y Hammer ha salido a desmentir todas estas cuestiones. Entonces, Tremenda polémica, tremenda. De años. Luz seguramente lo ha dicho, pero me he pasado ese dato. A ¿En ver. qué época, en qué año hace este informe, o sale a la luz este informe de Ann Hammer? eso es 93, del ¿no? 93. 93. Sí, 93. 93. Entonces, también la comunidad científica lo miraba así como, bueno, te dejamos publicar esto, pero lo tenían entre ceja y ceja, primero porque la población era muy pequeña, o sea, 122 en una muestra es la Claro. nada Sí, misma. sí, sí. Nada. Después no se podían replicar los resultados en otros laboratorios, porque eso es una de las características de la ciencia, de seguir el método científico, es que yo hago algo así y digo cómo lo he hecho, y en China, en un laboratorio, con las mismas condiciones, lo tienen que Replicar. llegar a los mismos resultados. Claro. Y bueno, entre la interna y el quilombo este que se había armado con el becario y que sé yo, era bastante cuestionado el trabajo. Y por suerte, después, ahora sí me voy a empezar a relajar, después de haberlo criticado a Dean Hammer, diversas investigaciones científicas, genéticas específicamente, han demostrado que las características humanas son el resultado de la interacción entre el gen y factores ambientales. Ahí está. Entonces, por ejemplo, enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedades del corazón, la obesidad, ¿sí? Sí tienen una predisposición genética, pero hay un factor ambiental que tiene que estar para que desencadene la enfermedad. ¿Estamos? O Sí. sea, se refuerza esta teoría de que porque el gen esté, no significa que va a determinar sí o sí algo. Ujú. Gastón, no te enojes, pero puedo volver a compartir la pantalla. Voy yendo a... Claro que sí. Gastón, creo que es la peor enemiga de Gastón. Compartí compartiendo. tranquila. Ustedes me avisan cuando se ve. Hablando Perfecto. con Lula Ya Vez, te digo. nuestra columnista científica de 4200, soy el gen gay. Gen gay. Es lo que estamos de alguna forma demitificando para todos Claro, ustedes. si no han llegado a escuchar, acabo de escupir toda la bronca con el investigador de Dean Hammer que Ajá. ha generado este quilombo. Pero todo- Bueno, por suerte, el Ujú. año pasado, en el 2019, otro investigador, sujeto bastante agradable, que se llama Andrea Gana, también de Estados Unidos, publica un nuevo estudio. Si no se comparte la pantalla, díganme, dejo de compartir y vuelvo a la realidad con ustedes. No, tranqui, intenta una vez más. Ahí está, perfecto. Ahí Ahí va, estamos aguanta que bien. ya va- Ahí estamos va a salir compartiendo perfecto. ya. Quédate tranquila. Ok, solo quiero que vean qué agradable sujeto que es. Ahí está, lo estamos viendo todos. Una Abel Pintos. ¿Vos viste que parecido a Abel Pinto? Muy, sí. Un Abel Pinto medio gringacho. Sí, una Abel Pinto gringo. Pero no sé si Bueno. la verdad que no sé si le ponemos una peluca se parece tanto. Me parece que lo que más me pareció es la pelada. No sé. Sí. Bueno, él, junto con un montón de otros investigadores, publica un estudio en el que efectivamente terminan concluyendo de que no existe una relación determinante entre genes y comportamiento sexual. Bien. Además, fíjense la diferencia, aquí les pongo al querido Dean Hammer con sus Claro. 22 personas. Es un estudio enorme porque lo hace casi sobre 500.000 de personas. Este ha trabajado, este último ha laburado, se ha ocupado del tema. Deja de robar, Dean. Claro. Es que es un Y tema bueno, bien interesante. Qué suerte que lo retomó. Porque pasó tiempo. Y se sigue estudiando un montón. De hecho, es muy interesante todavía en la genética estudiar esto de cómo los factores ambientales influyen en la expresión de los genes. Esto está en estudio. Ahí está.
Andrea lo que encuentra con su grupo de investigadores son 5, aquí están, marcadores genéticos. Para que no perdamos tiempo, un marcador genético es un pequeño fragmento de gen que tiene un lugar físico específico en un cromosoma y que es muy fácil de rastrear. Porque vos puedes estudiar la herencia de esos factores siguiendo estos marcadores. Bien. De estos marcadores, 2, por ejemplo, el 21.3, está relacionado a lo que es la regulación de las hormonas sexuales, y está vinculado, el 12.1, a el sentido del olfato. Bien. Gastón, voy a dejar de compartir. Ahí está. Ahora sí estamos con vos, Lu. Sí. El gen Bueno, de la entonces, locura tiene ella. hasta aquí con esos cinco marcadores, digamos, podemos decir que la orientación sexual está influenciada, vamos a decir, poligenéticamente, o sea, por varios genes, como por ejemplo la altura y el peso también son poligenéticos, ¿sí? Y lo bueno es que encuentran los mismos marcadores para hombres y mujeres. Porque se acuerdan, el de Dean Hammer lo encuentra para gays, pero no para las lesbianas. Bien. Y lo interesante del estudio es que en forma permanente uno va leyendo y todo el tiempo refuerzan la idea, ¿no?, de que la presencia de genes o de marcadores genéticos, como es en este caso, puede influir en la probabilidad del desarrollo de una persona gay, pero la presencia no determina. Bien. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Y como era un estudio súper grande de genoma completo, también logran encontrar otros tipos de vinculaciones interesantes en relación con la conducta, con el comportamiento de la persona, la personalidad y esas cuestiones. Y por ejemplo encuentran una relación genética positiva, digamos, entre las mujeres lesbianas y la depresión, y los hombres gays y la esquizofrenia. O sea, este estudio no está diciendo, ojo, que no sea mal interpretado, que una lesbiana sí o sí va a tener depresión, o que todas las depresivas son lesbianas. ¿Estamos? Perfectamente. Lo que indica, siempre habla de la probabilidad de desarrollar, ¿está? Y además me ha encantado esta parte porque incluso hacen hincapié en esto, en que las causales de la depresión, la esquizofrenia y todas las otras conductas que han evaluado no pueden estar originadas por la presencia de los genes. Y de hecho escriben explícitamente que más bien están, que se deben, digamos, a factores ambientales, y en eso los relacionan con los prejuicios que a estas personas suelen estar sometidas, digamos. Pero mi querida, ¿cómo no va a haber prejuicios en el mundo si tenemos investigadores que no terminan, no concluyen su trabajo, sacan las cosas a medias? Tenemos información que supuestamente viene de lugares donde podemos encontrar algún valor a lo que dicen y terminan siendo muy poco claras, con reducidos personas a quien se les ha hecho, individuos, eso no me salió la palabra, etcétera, etcétera. Pero bueno, corresponde también a una línea de... Esto me parece muy puesto ahí, ¿no? Porque ¿por qué conocemos el gen gay nosotros así tan fuerte y tan sonante, que ya casi como una firma de verdad del que el gen gay existía? En un momento era muy fuerte hablar de eso y como que ya estaba, digamos, evacuada toda la duda de por qué existía Claro, como si estuviésemos predestinados ya por nuestra Exacto. configuración genética. Al final entonces no seríamos libres de nada, sino que responderíamos a lo que nuestros genes mandan. Que de hecho hay gente que lo sigue repitiendo, Lu, ¿eh? Sí, como también hay terraplanistas. Claro, exacto. Bueno, en fin. Obviamente que todo este tipo de estudios todavía va a seguir generando controversias, ¿no? Porque uno podría pensar en por qué siguen tratando de investigar el origen de la homosexualidad en lugar de dedicarse a respetar a las personas por ser personas. Entonces, siempre Obviamente que haya un descubrimiento dentro de este tema, va a generar tipo de revuelo, ¿sí? Sí, tal cual. Y Tal cual.
Sí, sí, sí. Y quiero cerrar, digamos, diciendo esto, que no se puede predecir la orientación sexual de una persona por su género. Y que nunca va a existir un test que te diga si sos gay, lesbiana o hetero. De última. Y que sí, te escucho. De última, ¿por qué nos debería de importar, no? Claro, ya fue. Además, la homosexualidad es recontra natural. O sea, hay más de 500 especies que tienen relaciones homosexuales. Tal cual. Entonces, los bonobos, hay insectos, hay pájaros, o sea, entonces dejar de darle esa mirada antinatural a algo que es natural, digamos. Mi Sí, querida, me parece que se el nos- punto es este, o sea, es una cuestión de información. Ese Claro. estudio en el 93 Obvio. justificó un montón de desinformación y todo el mundo se sintió re bien, levantando una super bandera justificada. Pero bueno, celebro que lo podamos estar hablando hoy y ojalá que se suelte. Y se nos ha ido el tiempo así volando porque es un tema como para que podamos charlarlo horas y horas, pero quiero hacerte una pregunta cortita que me contestes con sí o con no nada más y si siquiera lo desarrollamos en la próxima, pero nada, tu respuesta necesito. ¿Crees que exista la heterosexualidad 100? No, chicos, no existe nada de eso. Es más, la ¿Sí o generación no? Te que viene, decía. la generación que viene ya va a dejar de existir esa categoría. Sos hetero, sos homo, que te gusta vos. No, Eso ya chao, está, eso ya dejó de... Hay una edad en la que Bien. ya dejó de existir eso. Lo vamos a aceptémoslo. desarrollar. fue. Hay una edad en la que ya no Ya. existe esa Dale. polaridad. Adiós, escala de 15 y todos estos experimentos, digamos, ya fue. Lo vamos a desarrollar en algún otro encuentro. Lu, ¿la ves? Gracias, Lu, súper Listo. interesante. Un beso Qué grande. buenos gráficos, Grande, Antonio. Gracias. Gracias, Lu. Bueno, ahí desburrándonos un poco, demitificando también esto del gen gay, que en un momento se hablaba así como una verdad casi absoluta y no sé si Yo a no vos lo te ha tengo pasado. tan, no, Yo sí, imagínate, porque en me el tocó- 93 tenía 5 años, no lo tengo tan... Yo ya tenía como 30. No lo tengo tan escuchado, pero sí, después de un tiempo a esta parte, pero sí me parece súper interesante poder verlo y hablar de otro. Pero además, Fiti, además de que ya era, digamos, ya se discutía esto y lo escuchaba, me ha tocado discutirlo con gente que lo afirmaba como, pero si, ¿cómo? Si ha salido en todos lados, hay un gen que te hace gay, etcétera, así, etcétera, y es sí, así. no hay forma de... Y bueno, todavía lo siguen diciendo. De hecho, se han quedado en esa y listo. Sos Qué gay bueno que porque- estemos acá hoy hablando de... Vos sos esto. gay porque ya tenías que ser gay, así más o menos te contestan. Bueno,